La litosfera es la capa superficial sólida de la Tierra, caracterizada por su rigidez. Está formada por la corteza y la zona más externa del manto, y mantiene un equilibrio isostático sobre la antenosfera, una capa plástica que forma parte del manto superior. Dentro de la litosfera tenemos lo que es el oxígeno, el agua, la vegetación. Dentro de la vegetación se deriva el alimento, los animales y los seres humanos. Se encuentra también la zona extrema del mundo, al igual que flota sobre la atmósfera, y dentro de la atmósfera tenemos la capa plástica. Se encuentra también la corteza y las placas tectónicas, que se le conocen como sismicidad, volcanismo. Dentro de la litosfera se encuentran varios tipos, como es la litosfera continental. Está conformada por la corteza continental, es decir, los continentes, y la región más externa del manto terrestre. En su mayoría se componen de piedras tipo granático y alcanzan alrededor de 120 kilómetros de espesor. Dos tipos de litosfera. Litosfera continental es una de ellas. Está conformada por la corteza continental, es decir, los continentes, y la región más externa del manto terrestre. En su mayoría se componen de piedras de tipo granático y alcanzan alrededor de los 120 kilómetros de espesor. Tenemos también la litosfera oceánica. Es la porción de la corteza terrestre conformada por dos fondos oceánicos. Es una capa mucho más delgada que la continental, apenas de 65 kilómetros de espesor, y está conformada en su mayoría por rocas basálticas. Algunas de las características de la litosfera es la ubicación, el tamaño, la temperatura, la fusión y la estructura. Estamos hablando del que tamaño de la litosfera tiene una extensión variable que suele ir de 100 a 150 kilómetros de profundidad. La temperatura igual. Tenemos la temperatura de la litosfera aumenta a medida que se desciende en la zona externa del manto. Puede llegar a superar los 1000 grados Celsius. La función, una función de una capa fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta Tierra, porque incluye la superficie terrestre, es que la capa alberga los órganos vivos. Es gracias a las condiciones físicas y químicas que brinda esta capa que el planeta, los animales y los seres humanos pueden desarrollarse en la Tierra. Es decir, gracias al oxígeno es que seguimos vivos. La estructura. La litosfera es una capa sólida y rígida formada por distintos tipos de materiales, como los silicatos o metales. Está formado por las placas tectónicas, que son grandes fragmentos de roca sólida que están en continuo movimiento. Quiere decir que de ahí se pueden sacar los materiales preciosos referentes a lo que es la plata, el oro, incluso hasta los diamantes. Vamos a explicar un poco de las placas que se generan gracias a esto. Tenemos las límites divergentes. Las placas tectónicas separan y emergen del interior de la Tierra, del magma, lo que produce una formación de volcanes. Los límites convergentes. Las placas tectónicas chocan entre sí y se forman las montañas. También pueden ocurrir en proceso de subordinación, cuando una placa se hunde bajo la otra, lo que genera una aparición de cadenas montañosas. Y tenemos también los límites de transformantes. Las placas tectónicas se deslizan de forma lateral sin destrucción de la litosfera. Estos movimientos generan terremotos o fallas, que son más probables que sucedan fuera del centro del país. Existen 14 placas tectónicas principales y más de 40 secundarias, o sea, es demasiado. Entre las más destacadas está la placa africana, la placa sudamericana, la placa Nazca, la placa indoaustraliana, la placa euroaustraliana y la placa norteamericana, la placa del Caribe y placa del Pacífico. Esas son las 14 principales. Hablemos un poco de la hidrosfera. ¿Qué es la hidrosfera? ¿Cómo es? Bueno, pues a pesar de la cantidad de agua en la hidrosfera es constante. Se distribuye de manera irregular sobre el planeta. Tenemos lo que es océanos, mares, lagos, ríos, glaciares, aguas subterráneas, vapor de agua, y forma parte de la esencial vida
orgánica humana. ¿Qué es? La hidrosfera se define como el conjunto de partes líquidas presentes en la Tierra. Se encuentran en cambio de su estado físico, claro, que es sólido, líquido y gaseoso, constituyendo el ciclo hidráulico, regulando el clima, moderando el relieve y haciendo la posible vida en el planeta. ¿Cómo se compone? La hidrosfera se caracteriza por los siguientes tipos de aguas: lótica, lénticas, freáticas, atmosféricas. Tenemos entendido que la hidrosfera se caracteriza en los siguientes tipos de aguas: lóticas, que son ríos y torrente, siempre en desplazamiento sobre la superficie continental; lénticas, las aguas que se ubican en profundidades del planeta, que aún no han sido descubiertas al 100%. Tenemos las freáticas, las aguas que están debajo del suelo, y las aguas subterráneas. Estas se encuentran en cuevas. Cuando se encuentra el mineral o alguna piedra preciosa, esto es lo primero que se encuentra. Atmosféricas, las aguas formadas por el vapor, el agua, la niebla, supongamos. Las criogénicas, aguas en estado sólido que se ubican en los polos y en las altas montañas. La hidrosfera en la superficie terrestre se distribuye fundamentalmente sobre la superficie de la Tierra, cubriendo casi las 3/4 partes de la superficie terrestre. De ella, el 97% del agua salada en mares y océanos, y el resto generalmente lo constituye el agua dulce en la atmósfera y en los continentes: hielo, agua subterránea, lagos, embalses, pantanos, ríos y lo que somos nosotros, seres vivos. Enseguida les mostraré unas 5 principales características de la hidrosfera. Está en constante transformación físico-químico, interacciona con la corteza terrestre y modifica su estructura constantemente. Es parte fundamental del ecosistema. Es imprescindible para todas las formas de vida y solo un pequeño porcentaje es apto para el consumo humano y otras especies. Es decir, que el agua de mar no se puede tomar. Durante la fermentación terrestre, los materiales se encontraban en estado líquido y gaseoso. En concreto, el agua que había disponible se encontraba de forma de vapor. Según se fue enfriando la corteza terrestre, el agua formada por el vapor se fue condensando hasta formar grandes balsas de agua líquida, y se congeló formando grandes exteriores de hielo. Una parte permaneció en la atmósfera. Esto es, a grandes rasgos, como se forman los primeros depósitos de agua. Sin embargo, sabemos que el agua ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de la hidrosfera. Por un lado, el agua se encuentra en constante circulación y transformación gracias al llamado ciclo del agua. Además, en virtud de los diferentes cambios climáticos, las proporciones de hielo, agua y algo líquido han variado a gran medida. La carga de disolución de sales y otras sustancias también se han modificado según la localización y características del terreno. Las superficies se ocupan también varían en función dinámica terrestre, pero más allá de la transformación físico-química y geológicas, los diferentes organismos vivos también han superado gran transformación de la hidrosfera de la Tierra, desde el aporte en materia orgánico hasta la transformación de sus características físicas, como ocurre en las grandes superficies forestales. Falta hablar de lo que es la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es una capa homogénea de gases concentrada alrededor de un planeta o astro celeste y mantenida en su lugar por acción de gravedad. Algunos planetas compuestos mayormente por gas, la capa puede ser particularmente densa y profunda. La atmósfera terrestre alcanza unos 10.000 kilómetros de distancia de la superficie del planeta y albergan en distintas capas los gases necesarios para preservar la temperatura del planeta estable y permitir el desarrollo de la vida. Las corrientes de aire presentes en ella se encuentran estrechamente relacionadas con la hidrosfera, el conjunto de agua del planeta, y se afectan de manera recíproca. Nuestra atmósfera puede dividirse en dos grandes regiones: homósfera, los 100 kilómetros inferiores, y heterósfera, desde los 80 kilómetros hasta el bóxer exterior.
De acuerdo a la variedad de gases se integran una y mucho más valiosas y homogéneas en la primera y estratificados en diferentes de la segunda. El origen y la evolución de la atmósfera datan de los inicios del mismo planeta, en lo que una gruesa en la capa de gases primígenos permaneció alrededor del planeta, constituida más que nada por hidrógeno y helio, provenientes del sistema solar. Sin embargo, el enfriamiento paulatino de la Tierra y la aparición del posterior de la vida fueron cambiando la atmósfera y variando su contenido hasta alcanzar lo que hoy conocemos a través de los procesos como la fotosíntesis y la quimiotínesis o respiración. Unas características de la atmósfera es que está compuesta por diversos tipos de gases, cuyo mayor porcentaje de masa se acumula en los primeros 11 kilómetros de altura. El 95% del aire se encuentra en su capa inicial y cuya masa total redonda de los 5,1 por 10 a la 18 kilogramos. Los principales gases se integran en la atmósfera.